Grabar aquí la clase. Bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la materia. ¿Qué será la materia? El día de hoy vamos a trabajarlo, ¿bien? Con el topic número 24, lo que es el concepto o el inicio a un concepto de lo que es la materia. Y a pesar de que este concepto nosotros nosotros los manejamos porque hay sustancias, hay materiales en la cual está la materia. Ya luego lo vamos a ir definiendo. La competencia a trabajar es la competencia indaga, respectivas capacidades problematiza, diseña, genera, analiza y evalúa y comunica los procesos y resultados de su indagación y vamos a conocer en la materia y sus usos en la vida diaria. Bien, ¿qué han escuchado ustedes acerca de la materia? ¿Qué me pueden decir ustedes acerca de qué será la materia para ustedes? A ver, por ejemplo, ¿el lapicero de ustedes es materia? ¿Qué creen ustedes? Que sí. Ajá, que sí. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, ustedes son materia, los seres humanos somos materia. Sí, sí. Sí. Esas concepciones, aunque ustedes mismos lo relacionen, esas concepciones nosotros lo utilizamos a diario porque nosotros somos materia, los seres vivos son materia, todo lo que nos rodea es materia, está cubierto de materia. Una definición de materia es todo aquello que posee masa y tiene un lugar en el espacio, un volumen. Ese es el concepto como tal de materia. Es todo lo que tiene masa y volumen. Por ejemplo, el teléfono celular tiene una masa o no tiene una masa. ¿Pesa o no pesa? Sí pesa. Sí Ocupa, pesa. o no ocupa un lugar en el Pesa. espacio, un volumen. Sí, Y ocupa un ocupa, espacio. Sí, ajá, ocupa. ocupa un lugar en el espacio. Entonces, esa es la concepción de materia. Y cómo nosotros lo podemos visualizar en todo, en los árboles, en las hojas, los animales, en el plástico que utilizamos para el agua, en el lapicero, en el plato, en todo, porque todo tiene una masa y ocupa un lugar en el espacio. Entonces, las cosas materiales tienen en común que tienen masa y volumen. Por ejemplo, una manzana, tu libro de matemática, las zapatillas de deporte, todo eso son materias porque tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene un volumen. Se puede empezar, meter en una mochila o en una habitación, es así que denominamos materia A, todo aquello que podemos percibir con nuestros sentidos, es decir, ver, oler, tocar, saborear, todo eso es materia lo que podamos hacer. Y lo otro es todo aquello que rodea y ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Fíjense, es todo aquello que rodea y ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Bien, aunque todos los cuerpos están formados por materia, la materia que lo forma no es igual, ya que hay distintas clases de materia. La materia que forma el papel es distinta a la que forma el agua que bebemos, o el papel y el agua son iguales. No, no son iguales. No son Uno es iguales. líquido, otro es sólido. Ajá, porque el papel, el material que se utiliza para formar el papel es muy distinta a las moléculas que forman el agua. Fíjense de eso, cómo se diferencia la materia. Bien, la materia que forma el asiento de la silla donde ustedes están sentados viendo su clase, ¿ya? Es Es sólida. ajá, de la que forma sus patas o de la que forma el suelo o la que, en el que se apoya. Fíjense, cada una de las distintas formas de materia que constituyen los cuerpos reciben el nombre de sustancia. Por ejemplo, el agua, el vidrio, la madera, la pintura son distintos tipos de sustancias que forman a la materia. Bien, fíjense, entonces, fíjense que la materia varía. De acuerdo, la materia va a variar a lo que nosotros queremos visualizar o orientar. Por ejemplo, un papel distintamente al agua o cuando nosotros hablamos del dióxido de carbono es muy distinto a lo que nosotros consideramos el agua, porque son distintos compuestos que forman o distintos elementos que van formando a un compuesto como tal para que se forme en específica la materia. Por ejemplo, ¿cuáles serán los estados de la materia? Líquido, sólido y gaseoso. Ajá, faltaría uno que posteriormente nosotros no estamos acostumbrados a conocer. ¿Cuál es? Ese es el estado plasmático. Por lo tanto, dentro del estado plasmático es un nuevo estado, aunque ustedes no lo crean, un nuevo estado que se establece
como tal y vamos a conocer que es el estado plasmático. La materia se encuentra en la naturaleza en diversos estados, en diversas formas, como por ejemplo el agua, que normalmente es líquida, también en zonas frías tiende a congelarse, transformarse en sólido. Y a su vez, en la misma agua que utilizan en mamá y que, por ejemplo, se van al mercado y dejan el agua en la cocina. ¿Qué creen ustedes que pasará con esa agua cuando lleguen y la olla está vacía? O sea, se va a convertir en gas En gaseoso. Ah, por el calor. Estado gaseoso. en el estado pasa al estado gaseoso. A veces decimos, mamá dice, ay, se secó el agua. No es que se secó el agua, se evaporó. Se fue al estado gaseoso. Y por eso que ustedes ven reflejado que en la cocina se humedece, porque toda esa agua se queda por todo expandido, por todo el ambiente donde O está. profe, ¿Sí? también cuando te bañas. Ah, Agua caliente. eso, cuando está la ducha caliente. Ustedes si están cerca, por ejemplo, tienen en su baño un vidrio, el vidrio donde se ven. Vean que se empaña. ¿No han visto eso cuando se empaña con lo caliente? Sí, profe, yo lo he visto. Ajá, eso es que se Y yo está evaporando. también. Ah, yo me baño con agua caliente porque tengo la terma. Yo me ah, baño con agua caliente porque acá hace frío. ya está bien, muy bien. Ok, entonces, cuando definimos el primer estado, que es el estado sólido, ya, un sólido es una sustancia formada por moléculas que se encuentran muy unidas entre sí por una fuerza llamada fuerza de cohesión. Los sólidos son duros, difíciles de comprimir porque las moléculas están muy unidas y no dejan espacio entre ellas. Por ejemplo, un ejemplo de estado sólido. En agua El normal, pero hielo, cuando lo el metes en la fierro, el refrigeradora, acero, se la congela. madera, el Ah, plástico, Hielo, profe. correcto. Ejemplos de el estado, por papel. ejemplo, el agua, se recuerdan que se va a encontrar en los diversos estados. Uno de esos estados, estado sólido, por ejemplo, el hielo, la nieve. El agua es el el único material El granizo, que profe, puede el estar en los granizo tres también. estados. Profesor, tengo una pregunta. en granizo. Ajá, te escucho, hijo. El aire no es materia, ¿no? El aire no es considerado materia, ya, porque tú no No, puedes porque no agarrar tiene aire peso, Cuando ni se puede junta ser un tornado. sólido ni líquido. Profesor, cuando se junta un tornado. pero es que tú no puedes pesar, tú puedes pesar un tornado, tú puedes decir cuánto pesa un tornado, puedes pesarlo, No, puedes no. diferenciar. Entonces, tiene que cumplir con esas características. Tiene que tener masa y tiene que tener volumen para que sea considerado materia. Como materia. ¿Ve la diferencia? ¿Ve? Ok. El estado sólido, vean que ya lo vimos, son como muy comprimidas. Por ejemplo, uno de los estados es, por ejemplo, el agua, que se puede encontrar en diversas formas. Es cuando colocas agua en la refri, se congela, se transforman en hielo y esas moléculas que se unen como tal cuestan son muy difíciles de comprimir, es decir, de volver. Profe, ¿cuánto pesa el agua? Estado líquido El agua, el peso, sólido. ajá, la masa mol molecular o el Litros, peso, mililitros. atentos, atentos aquí, la masa mol molecular del peso como tal, cuando le digan cuánto pesa el agua, ustedes distribuyen mediante la masa mol molecular y pesa 18 gramos mol. Es el peso teórico, ¿ya? Peso teórico. Profesor, ¿cómo nosotros visualizamos ahora en qué unidad va a estar el agua? En la unidad litros, ¿ya? Mililitros, litros, kilolitros, hectolitros, decalitros, litros, decilitros, mililitros, centilitros, ¿ya? En lo que es el litro como tal. Profesor, ¿pesa el agua? Sí, tú agarras un peso y colocas un balde de agua, lógico que te va a tener un peso. ¿Qué es lo que tú quieres? Un balde de agua, eso. Pero el agua pesa 18 gramos mol, ¿ya? Ok, pasamos al estado líquido. Un líquido es una sustancia formada por moléculas que están en constante desplazamiento y se mueven unas sobre otras. Los líquidos son fluidos porque no tienen forma propia, sino que toman la del recipiente que los contiene. Es decir, ustedes agarran un vaso, le colocan agua, va a agarrar la forma que lo ¿Lo tiene? contiene, que lo contiene. Es decir, agarra la forma o se amolda la forma del envase donde está el estado líquido. Por ejemplo, el agua del río, los mares, entre otros, ya que se está en forma de estado líquido. Muy bien. El estado gaseoso, cuando vamos al estado gaseoso, fíjense que ustedes dijeron, profesor, cuando mi mamá se va, por ejemplo, y deja el agua, se evapora, no es que se seca, se evapora o pasa al estado gaseoso, correcto.
Un gas es una sustancia formada por moléculas que se encuentran separadas entre sí, por eso que se dispersan por donde está. Los gases no tienen forma propia, ya que las moléculas que la forman se desplazan en varias direcciones y a gran velocidad. Por esta razón ocupan grandes espacios. Ejemplo, vean cómo es el estado sólido. Ya, vean aquí, por ejemplo, el gaseoso. Vamos a colocar un ejemplo. Cuando se evapora el agua y se almacenan en las nubes, ya, eso hay un proceso de evaporación, ya lo vamos a visualizar. Fíjense que en el estado sólido las moléculas todas son unidas entre sí. Por lo tanto, no se va a poder comprimir. Bien, en el estado líquido hay dispersión de moléculas, ya, como tal, por eso que se mueve y se amoldan al recipiente que las contiene. Tenemos el estado gaseoso, por ejemplo, el estado gaseoso ya se dispersan aún más lo que son las moléculas, ya como tal. Y por último tenemos lo que es el estado plasmático. El estado plasmático es un estado netamente actualizado, en la cual indica que el estado plasmático, por ejemplo, lo forma o está en la estructura del, en este caso cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del sistema solar, el Sol está en estado plasmático, es la capacidad de iones, entre otros, que forman energía, que dan energía como tal. Bien, vean este cuarto estado, el plasmático. Bien, ¿alguna pregunta hasta El aquí? plasmático es Ah, la energía. profe, el estado plasmático, en pocas palabras, es en estado de energía. De energía. El plasmático es el que va a permitir que haya un proceso de energía. Por ejemplo, el Sol se encuentra en un estado plasmático, ya, porque es la fusión de la fisión de todos los elementos que van a formar o que están formando el Sol. Vean la diferencia de eso. Bien, vean la diferencia de ese cuarto estado. Bien, muy bien, vamos a continuar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a observar un video de acuerdo a la temática que hemos abordado y la actividad de hoy va a ser realizar un organizador visual sobre la materia y sus estados. Ya vamos a ver cómo lo vamos a realizar. Bien, muy bien.